Para profundizar sobre estas cifras es que recibimos en los estudios de BTV Noticias al consejero de Educación Inicial y Primaria, al maestro Héctor Florit. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Florit, ¿qué balance se pueden hacer de estas cifras que resultan auspiciosas? Bueno, yo diría que confirma una tendencia, más allá de una diferencia de décimas respecto al año... Es repetición, pero... Sí, claro. Yo digo, lo importante es la tendencia de largo plazo, ¿verdad? Es decir, esto no es resultado de una intervención o de una resolución del Consejo del último año, o de 2 años, o de 3, más allá que entre el año 2016 y 2017 hay 3 décimas menos de repetidores, pero son 600 niños, es decir, en porcentaje parece muy marginal. Cuando vemos que son 600 situaciones de niños que van a comenzar su escolaridad sin la mala experiencia de la repetición y que van a continuar con el grupo de compañeros, bueno, son aquellos asuntos chicos para el mundo, grandes para mí, ¿verdad? Uno piensa en 600 situaciones familiares que en este caso van a ver la continuidad del ciclo escolar como un hecho realmente favorable. Lo segundo es que esto no es producto de ninguna decisión nueva, yo diría es un conjunto de políticas que se van acumulando a lo largo de los años. Tenemos los maestros comunitarios, tenemos las escuelas Aprender, la extensión del tiempo pedagógico, más de 300 instituciones que tienen 7 horas y media de clase, los campamentos educativos, una experiencia de socialización muy importante, decenas de miles de niños que todos los años tienen una experiencia de 3 días en los campamentos. Tenemos materiales que ayudan, que aportan al maestro, fundamentalmente yo diría los cuadernos de matemática y de lectura y de escritura. Es decir, tenemos los cursos de formación en servicio de miles de maestros. Este año algo así como 6.000 maestros hicieron cursos de perfeccionamiento los días sábados, que son de las cosas que no se ven, pero que forma parte de la responsabilidad profesional de los colegas, que sin ningún tipo de retribución mejoran sus prácticas de enseñanza. Yo diría, el resumen es, se consolida la tendencia y se consolida como corolario de una mejora de aprendizajes. La última evaluación entre el año 2003 y 2016 confirmó una mejora fundamentalmente en matemáticas y en escritura, más en las escuelas de tiempo completo. Es decir, hay un correlato entre mejora de aprendizajes y mejores guarismos en lo que hace a la promoción, y también una percepción que Equipos Mori dio cuenta hace pocas semanas atrás, una percepción de la población que encuentra en la educación primaria, en este caso, un 57% que la valora como buena o como muy buena. Lo que llama la atención de repente es que estos casos de repetición se den en primero y en sexto, justamente en los extremos a nivel educativo. En primero sí se da. Tuvimos algo más de 5.000 repetidores el año 2017. El año 2017 tuvimos 10.990 repetidores. Ese es el número. Para tener una idea, en el año 2002 fueron 30.000. Es decir, abatimos a 1/3 la repetición en un periodo de 15 años. En sexto la repetición es un guarismo mucho menor, estamos hablando del 1%, pero sí nos preocupa este inicio de la escolaridad con una experiencia de no promoción, y por eso una serie de esfuerzos que en la línea de lo que venía diciendo hoy se están reiterando y que también se convoca a las familias a colaborar. Yo pongo, por ejemplo, la edición de materiales de matemática, me voy a mover en la silla para poderlo mostrar, que hacen a este tipo de material hecho exclusivamente por maestros uruguayos y profesores de secundaria uruguayos, que es un modelo de cómo trabajar las matemáticas, las disciplinas básicas, matemática y lengua, desde recursos que facilitan el aprendizaje. Prácticos. Prácticos, concretos, con cuadernos, con libros para que el maestro pueda ampliar las propuestas que traen los cuadernos del alumno, y saber que el próximo mes de marzo
cada uno de los 340.000 niños que tiene la educación pública, primaria pública, van a tener un cuaderno de matemática, un cuaderno de lengua, para acompañar y acompasar el proceso de aprendizaje, y hablamos desde inicial hasta sexto año. En los últimos días del año que recién se fue, desde el gobierno se mencionó que va a seguir siendo la educación prioridad para todos. ¿Cuáles son las políticas que aún no se aplican y que son inmediatas, por no decir urgentes, Héctor? Yo creo que en el caso de primaria la política se definió en el año 2015. Es decir, la ley de presupuesto para nosotros fue la explicitación en términos de recursos, pero la fundamentación de los recursos fueron los lineamientos de política educativa, pedagógica, que se explicita luego de un amplio acuerdo con la Federación Uruguaya de Magisterio, con las asambleas técnico-docentes, con los cuerpos inspectivos, que se debate en el CODICEN y que después se fundamenta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y cuando se sanciona una ley de presupuesto, se sanciona más que los recursos. Se sanciona fundamentalmente una línea de política que requiere recursos. Entonces, nosotros tenemos 2 años por delante más que nada de consolidación de ese compromiso con la ciudadanía que dio lugar, yo diría, 3 o 4 líneas muy fuertes. Uno, la cobertura de educación inicial. 4 años universalizado, 5 años universalizado, 3 años habiendo alcanzado el año pasado el máximo histórico y teniendo ya en la preinscripción de este año la misma cantidad de niños que tuvimos al comienzo del año 2017 y nos falta la inscripción de febrero 2018. Es decir, estamos absolutamente seguros que vamos a alcanzar la tasa más alta en la historia de la escuela uruguaya de cobertura de inicial, y me animo a decir la más alta de América Latina, porque Uruguay en eso se destaca en el contexto de América Latina. Tenemos la infraestructura para hacerlo. Tenemos enormes desafíos por delante. Yo digo que las líneas de política las mantenemos. También digo que es un desafío muy importante y para eso en marzo se están comenzando a construir 45 jardines de infantes por el sistema de participación público-privado, que acompasa algún otro jardín que por la metodología tradicional también se van a hacer. Es decir, entre las diversas modalidades de construcción de jardines y de construcción de escuelas de tiempo completo, de tiempo común y de educación especial, tenemos el compromiso de alrededor de 80 instituciones, 80 locales nuevos, así que seguramente se va a poder cumplir. Lo segundo, muy rápidamente, es continuar con la política de extensión del tiempo pedagógico. Lo tercero es continuar con la mejora de aprendizajes. Ya hablamos de los materiales, pero también estamos pensando en ciclos educativos, es decir, que de inicial hasta tercero se pueda ver como un ciclo con flexibilidades y acompañamientos, y de cuarto a sexto otro ciclo. Cuarta línea de política educativa, la intervención oportuna. Tener un sistema de alertas temprano, evaluar a los niños a través de la evaluación infantil ya cuando tiene 4 años y poder detectar niños que tienen alguna señal de retraso, dificultades en el desarrollo, y ahí la intervención docente, porque a veces intervenir en primero es tarde y hay que intervenir desde chiquitos. Y entonces, frente a cada indicio de dificultades en el aprendizaje, personalizar la enseñanza. Cada niño es un ser irrepetible que el maestro como profesional tiene que atender en sus necesidades. Florit, ¿qué novedades surgen a propósito de la regularización de auxiliares? Un reclamo que hasta llegaron a estar los docentes incluso. Sí, bueno, yo digo que son buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias que hacen un esfuerzo de toda la sociedad. Es decir, los recursos lo aporta la rendición de cuentas y son recursos de la sociedad. Y una parte de los recursos se transfieren de gastos del impuesto de primaria y habilita a que lo que se gastaba a través de transponer recursos a las comisiones de fomento para que contrataran por el régimen de derecho privado a una vecina, a una mamá a veces,
muy comprometida con la escuela, hoy se trasladen a contrato de función pública, es decir, al presupuesto genuino. Este proceso permitió en el día de ayer que de las 659 auxiliares que podíamos incorporar a la función pública, se lograran hacer 642 o 643. Eso da cuenta de la avidez con que las comisiones de fomento, los directores de escuela y sobre todo las propias interesadas, las auxiliares, esperaban ser incorporadas a primaria, y bueno, tuvimos una jornada de enorme alegría porque también se hizo justicia y hay una tarea mancomunada desde el Parlamento, desde el Ministerio de Economía, desde primaria, pero también desde la Federación Uruguaya de Magisterio. El sindicato colaboró muchísimo para esto.